están amigos de RPP? Bienvenidos nuevamente después de una larga, corta ausencia. Por ahí desaparecimos un ratito por temas pandémicos, pero ya estamos de vuelta con RPP Salud, tu programa favorito de salud en YouTube, siempre por el canal de RPP Noticias. Y hoy día, como ya veníamos hablando las últimas semanas, vamos a seguir conversando sobre la viruela de mono. Ustedes dirán, basta ya, por favor, suficiente con la viruela. Pero es que la información va avanzando, la enfermedad también va evolucionando y nos vamos enterando de cosas nuevas que creemos pertinente que nuestra audiencia, que son ustedes, conozcan para que tomen mejores decisiones. Esto siempre lo decimos en todos los programas. Así que hoy día vamos a hablar acerca de la Declaratoria de Salud de Emergencia Internacional que hizo la OMS hace unos días, y para eso nos va a acompañar la doctora Ángela Ollén, que es médico en control de enfermedades infecciosas y asesora de políticas de salud pública. Doctora Ollén, ¿cómo está? Bienvenida a RPP Salud. Buenas tardes, Laura. Qué bueno ¿Cómo verte. está? Igualmente, doctora. La primera pregunta es, ¿qué significa la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Internacional que emitió la OMS por estos brotes de viruela y cómo nos afecta a nosotros en el día a día? ¿Va a haber algún cambio en nuestras vidas? Bien, esta declaración de emergencia de salud pública de interés internacional normalmente se hace cuando aparece un evento realmente extraordinario que constituya un riesgo para la salud internacional, es decir, que se pueda propagar transfronteras, ¿no? Y que vaya a requerir una respuesta global o regional o de varios países. Entonces, hay ciertas características, claro, que esto debe cumplir. Por ejemplo, tiene que ser algo que sea serio o grave, tiene que ser algo que sea repentino, que sea inusual o inesperado y que, como dijimos, que tenga implicaciones para la salud pública que van más allá de un país, ¿no? Entonces, cumple todas las condiciones y vale decir que este es el nivel de alerta más alto que tiene la OMS, que se encuentra dentro de lo que es la regulación sanitaria internacional y que también que vale la pena decir que esta es la séptima vez que se emite una declaración de este tipo desde el 2009. Es decir, esto ha ocurrido cuando estuvo ébola, esto ha ocurrido con Zika, esto ha ocurrido, bueno, todavía estamos en alerta de COVID y todavía estamos con polio. Esta es la tercera que se suma simultáneamente, ¿no? Que esto sí no tiene precedentes, tener las tres al mismo tiempo. Y esta declaratoria, ¿a qué, o sea, qué le pide a los sistemas de salud de cada país para contener, en este caso, el brote de la viruela? Claro, lo primero es que esta declaratoria, de lo que menos se trata es de crear alarmismo, ¿no? Al contrario, de lo que se trata es de que los ministerios de salud a nivel global estén preparados, sepan que existe este riesgo y que hagan su trabajo, de manera que todos puedan contribuir a contener el brote, ¿no? Entonces, ¿qué significa prácticamente? Primero, tiene que ver con la movilización de recursos. Esto es muy importante, porque una declaración de este tipo indefectiblemente va a movilizar recursos, ¿no? Es decir, tiene que haber una inversión en el sistema de laboratorio, en la vigilancia, en el entrenamiento de médicos, en el entrenamiento de profesionales de salud, de promoción de salud, mensajes, etcétera. Entonces, lo primero es inversión. Lo segundo es que se intensifique la vigilancia. Es decir, que no solo que los médicos sepan qué estamos buscando y cómo reportarlo, pero también que haya más acceso a pruebas de laboratorio, ¿no? Y por esto es importante que el dinero venga con esto, ¿no? Es importante que los países sepan cuál es la definición de caso. Entonces, todas estas cosas y por último, la prevención, que sepamos cómo prevenirlo, estar seguros que el mensaje llega a todos y en este caso sabemos que hay una vacuna que si bien no fue creada para el virus de la viruela del simio, fue creada para la viruela, ¿no? Para la viruela humana. Entonces, y tiene tiene un efecto, es una eficacia de más del 80%. Sin embargo, la manufactura es muy chiquitita todavía, no alcanza para la demanda global. Este es el tipo de acción política que una declaratoria de este tipo puede darle un empuje, ¿no? Pasó con Habla, ébola. claro. Hablando de vacunas, doctora, y usted habla acerca del acceso. ¿Usted cree que nos vaya a suceder como lo que nos sucedió con COVID, que demoramos un poco en adquirir vacunas? Y claro, lo acabo de decir, o sea, las vacunas no están al acceso de todos los países y ya entendemos incluso que Estados Unidos está como comprando, pero compra
sin que exista el producto, o sea, sin que exista el biológico aún. En realidad Estados Unidos tiene un gran stock y algo muy interesante pasa con la viruela del mono. No la viruela del mono, pero la viruela, cuando fue erradicada, quedaron reservas, ¿no? De las muestras en Atlanta, por ejemplo, y en el CDC, ¿no? En el Centro de Control de Enfermedades americano. Entonces, un miedo muy grande siempre fue, ¿qué pasaría si alguien usa el virus de la viruela como arma de bioterrorismo? Oh. Pensando en esto es que Estados Unidos tiene el mayor stock de vacunas para viruela. Si bien no era con la intención de usarla para viruela del mono, es un stock que hoy en día les está sirviendo para vacunar a todas las personas que han estado en contacto o que están en riesgo, ¿no? Y la están usando. Países como Reino Unido también tienen un pequeño stock, pero si bien no era el objetivo inicial, también hizo que la erradicación, hizo que la manufactura se reduzca. Si no hay demanda, no hay producción. Y hoy en día hay un cuello de botella enorme con esto. Entonces, ¿dónde está el Perú en esta línea? Pues al nivel de todos los otros países que no tenemos reserva de vacuna. Por eso es tan importante que, como nos pasó con COVID y como nos va a seguir pasando en el futuro, que desarrollemos nuestra propia capacidad en el sur global de producir vacunas, ¿no? Y que hablemos de propiedad intelectual y de estos temas que todavía son barreras de acceso. Usted habla acerca de vacunar a los que tenemos que vacunar. ¿Quién es esa población a la que debería recibir vacunas? ¿El personal sanitario? Hoy en día sabemos que hay poblaciones que están más expuestas, poblaciones que, por ejemplo, trabajadores de salud son una población que se menciona como de eventual riesgo. ¿Por qué? Porque el trabajador de salud muchas veces no usa el equipo de protección personal adecuado, toca las lesiones y puede contaminarse, este es uno. Pero otro, lo que estamos viendo, y también se ha reportado en uno de los estudios bastante recientes del New England Journal of Medicine, dónde está la mayor parte de casos, ¿no? Este estudio que ha sido hasta ahora el más grande que se ha hecho en viruela del mono, que se ha hecho en 16 países y es un reporte de casos considerable, ha encontrado que, bueno, que de las 500 y algo de infecciones que encuentran, más del 98% están en hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos dice que es una población que tiene más vulnerable, porque deben haber factores que están haciendo esta población más vulnerable, entonces deben priorizarse al tener estos factores de vulnerabilidad, ¿no? Pero también hay algo interesante sobre esta vacuna, y esta vacuna también se puede poner post-exposición, que parece reducir la severidad, ¿no? Entonces se le está poniendo a la gente que puede estar expuesta, pero también a quienes han tenido un exposición. Me gusta cómo hemos ido conduciendo la conversación porque hemos llegado hacia un punto en el que usted entenderá, nuestra sociedad es muy conservadora y hasta cierto punto, ayer el doctor Suárez, jefe del INS, Víctor Suárez, decía que el 96% de casos detectados aquí en el Perú, de los más de 200 casos que hemos encontrado, pertenecen a la población LGTB, o sea, hombres, perdón, a hombres específicos, hombres que tienen relaciones con otros hombres, y solo un 4% de otra población. La gente escucha este dato y automáticamente creo que en su mente sale Sodoma y Gomorra y yo le pido por favor aquí que nos ayude a explicar por qué no deberíamos verlo así. Sí, creo que primero para eso hay que entender un poco cómo se da la transmisión, ¿no? Ahora, ojo, los patrones de transmisión que nosotros conocíamos en la viruela del mono que veíamos en África parecen haber cambiado, ¿no? Y esto pasa normalmente, porque estas son zoonosis, son enfermedades que normalmente están en animales y que saltan al hombre. Y a veces este salto de un virus, de un humano a un animal, hace que la enfermedad o que el virus se adapte mejor a ciertas condiciones y pueda cambiar de alguna manera su patrón de cómo se transmite para sobrevivir, ¿no? Los virus también quieren sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Primero, ¿cómo se transmite? Hay básicamente tres fuentes, ¿no? El contacto con un animal, que se sospecha que puede ser
bueno, que son simios, pero que puede ser porque lo comieron, porque tocaron un mono enfermo, etcétera, etcétera. El segundo, de persona a persona, ¿no? Ahí tenemos lo siguiente. Pero de persona a persona, ¿cómo? De persona que está infectada y que tiene lesiones, un contacto estrecho, íntimo y probablemente prolongado, ¿no? Que se requiera que esto haya tocar las secreciones, tocar las lesiones, etc. Y el tercero, a través de objetos contaminados, ¿no? Esto se ha visto con fluidos en sábanas, toallas, etc. Pero este contacto con objetos contaminados significa que la persona que dejó rastros del virus en estos objetos ya presentaba lesiones o de pronto es solamente porque estuvo en el mismo ambiente. No, que haya tenido lesiones. Y esto es importante también, porque hemos dicho el cómo se transmite, pero no hemos hablado del cómo no se transmite. A pesar que seguimos estudiándolo, creo que es importante también recalcar que esto no es una enfermedad transmitida por el aire, por aerosoles, como lo es el COVID, ¿no? Que estamos en la misma habitación y pensamos si circulación de aire, no, esto no tiene nada que ver con esto. Realmente se requiere un contacto íntimo y, y al parecer pues la transmisión no es muy eficaz porque estamos hablando de 75 países, pero solamente, si nos ponemos a pensar en 75 países, solamente 16,000 casos y solamente en una población específica que ha tenido contacto cercano. Es decir, creo que el estigma de, uy, tengo que mantenerme alejado, no quiero hablar, no quiero caminar cerca, no quiero, eso no tiene lugar cuando conocemos más acerca de la transmisión, ¿no? Y creo que también es importante decir que en los casos en los que, bueno, en el estudio del New England, se ha visto también reportes de personas que no necesariamente tuvieron contacto sexual, pero sí muy íntimo. Es decir, estamos hablando de abrazar, de besar muy de cerca a una persona que tiene lesiones abiertas, ¿no? Que tiene Okay. lesiones. Por ahora tampoco sabemos si en el periodo en el que se incuba la enfermedad somos contagiosos. O sea, todo está desarrollándose y lo estamos conociendo igual al mismo tiempo que nos pasó con COVID. Va avanzando la enfermedad, vamos conociendo más el virus y vamos entendiendo más cómo se desarrolla y cómo podemos cuidarnos nosotros también. Sí, sí, es verdad. Nosotros vamos a ir aprendiendo y así pasó con COVID, ¿no? Tenemos todavía mucho por aprender, como decías. El tiempo de incubación que se ha descrito en este estudio de los 16 países es, dicen, entre 6 y 8 días de incubación. Pero todavía no sabemos cuánto tiempo después la persona puede seguir contagiosa. Todavía no sabemos qué tan eficaces son los condones como medio de prevención, porque si bien se ha encontrado la presencia de virus en semen, pueden haber lesiones alrededor, probablemente un condón no te proteja completamente, pero claro, pero es de todas formas, simboliza un medio de protección, ¿no? Aquí entra un tema de discusión que también ha jalado mucho en el país últimamente y es la monogamia. Un experto, mis comillas, dijo hace unos días que tendríamos que entrar en cuarentena sexual. ¿Qué, qué hacemos? O sea, ¿cómo entendemos esto? En todo caso, cómo deberíamos guiar nuestro comportamiento? ¿Deberíamos ser monógamos en este caso para cuidarnos? Hay mucho estigma también acerca de las relaciones sexuales y la transmisión del virus. Sí, vamos a poner todo en contexto porque primero, eso de cuarentena sexual en salud pública no existe, no es un término que usemos en control de enfermedades infecciosas ni en salud pública. Segundo, la mayor parte de casos hoy en día, antes los conocíamos solamente en África y hoy en día lo que estamos viendo en este brote, que es el más grande que ha existido fuera de África, están en Europa. ¿Qué ha estado pasando también en Europa? Y dicen, pero ¿por qué solamente a la población LGTBI o a los hombres que tienen sexo con hombres? Estamos en pleno verano, es post pandemia, todo el mundo quiere salir, estamos llenos de festivales en toda Europa, pero también han sido todos los gay parade. El Pride ha estado desde hace un par de meses hasta, Todo y creo que junio. esta semana, claro, todo junio ha sido el Pride. Y entonces han habido desfiles, han habido discotecas, han habido muchos festivales y mucho contacto, sexual, no sexual. Entonces, claro,
el decir, ¿por qué? Bueno, tal vez se han dado las condiciones para que esta circulación ocurra en este momento. Lo sabremos más cuando tengamos más información. Pero también es cierto que hay un componente de múltiples parejas sexuales, ¿no? Es lo que se ha visto. Lo cual, a ver, más allá de los prejuicios morales, mientras que uno tome las medidas de precaución cuando tiene relaciones sexuales, no se debería estigmatizar el tener múltiples parejas sexuales, siempre y cuando sea con protección y con conocimiento. Ahora, estamos frente a una enfermedad ante la que sabemos todavía muy poco de la transmisión. Entonces, ¿cómo protegerse? Y ahí va a ir la clave. ¿Cómo protegerse? Yo tengo que primero extender la disponibilidad de test. Es decir, que las personas tienen que saber si están infectadas, si están enfermas. Voy a tener que pasar un mensaje adecuado y trabajar mucho con la sociedad civil, ¿no? Con las redes, pero sobre todo voy a tener que evitar el estigma y la discriminación para que estas personas abiertamente puedan hablar del tema. Lo peor que podemos hacer en una crisis de salud es estigmatizar un tema, ¿no? Entonces, volviendo a lo de las múltiples parejas sexuales, va a ser un riesgo siempre y cuando no haya protección. Sin embargo, estando frente a una enfermedad en la que estamos conociendo sobre medidas de prevención, lo mejor que podemos hacer desde la salud pública es dar acceso a tests, acceso a vacunas y claro, y que la gente tenga una responsabilidad de decir, bueno, estoy infectado, entonces me aíslo, me quedo en casa y cumplir con las medidas de salud pública indicadas. De acuerdo, doctora. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad ha sido bastante ilustrativo y hemos entendido un poco más esta alerta, esa declaración de la OMS. Y por favor, ustedes que nos están viendo, quítense los estigmas de la cabeza. O sea, infórmense para que los comentarios de pronto que vienen cargados de información que no es correcta desaparezcan y le demos paso a la información que necesita la salud pública. Ya lo dijo la doctora Ollén, necesitamos mensajes que no partan del estigma, sino de la información. Así que muchísimas gracias, doctora Ángela Ollén. Ella es médico en control de enfermedades infecciosas y asesora en políticas de salud pública, por estar con nosotros. Solamente para recordarles que si en algún momento ustedes no lo han escuchado al MINSA, nosotros se los contamos acá. Si es que presentan síntomas o consideran que tienen síntomas de viruela de mono, por favor llamen al número 113. Desde la central del MINSA los van a derivar al centro de salud pública más cercano para que puedan pasar su test y en menos de 24 horas tengan sus resultados. No se acerquen, aíslense y tomen las medidas de prevención. Ya se las acaba de dar la doctora bien. Cuidémonos, por favor. Y como siempre, recuerden siempre tomar mucha agua, comer muy bien, leerse un buen libro, disfrutar la vida, porque al final de eso se trata nuestro paso por este lugar. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Chao, chao.